Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Espero que todos y todas se estén portando muy bien. Yo soy Micheli López y le doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de este nuevo curso de CCNA. Un CCNA que estamos haciendo totalmente actualizado, lo estamos empezando desde cero, ¿ok? Un curso que es esencial para ti si quieres optar por la certificación CCNA. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal. Por favor, suscríbete al canal si en algún momento tuviste activa la parte de las notificaciones, esa campanita. Vuélvela a activar porque no sé qué está pasando aquí en YouTube, que parece que los videos no se están anunciando, no sé pues qué está pasando. Entonces, si en algún momento te suscribiste y activaste las notificaciones, pues revisa a ver, y si no, bueno, vuélvelas a activar. Por favor. Como siempre, quiero darle las gracias a todas las personas que han apoyado este canal y están apoyando este curso también. Quiero darle las gracias a Noé Michel, a Mirko Longa Soto, a Sergio Ortega, a David Alarcón, a Juan Felipe Rodríguez, a John Vera, a Cristian Silva Lu, a Marlon Barnes, y darle la bienvenida a dos nuevos miembros del canal. Se trata de Emmanuel Sotomayor. Gracias, Emmanuel, por hacerte miembro del canal, y a Daniel Mendoza. Gracias a todos ustedes por apoyar este canal, por apoyar esta iniciativa, por apoyar este curso. Gracias, y espero, bueno, que sigan aumentando la cantidad de miembros del canal. Recuerda que en la descripción de este video te voy a dejar el link para que te hagas miembro del canal, y también te voy a dejar el link de PayPal por si, bueno, no deseas colaborar o dar tu contribución a través de miembro del canal. Lo puedes hacer a través de PayPal. Hay 4 tendencias en la actualidad. Sé que existen muchas más, pero solo nombraré 4 que son con las que nos familiarizaremos en este curso. Traiga sus propios dispositivos, en español BIOC, colaboración en línea, comunicación de video, computación en la nube. BIOC, su significado en español, significa que se puede usar cualquier dispositivo de cualquier persona en cualquier lugar, y esto es gracias a dispositivos avanzados de computación y redes para uso personal. Estos incluyen computadoras portátiles, tablets, teléfonos inteligentes y lectores electrónicos. Con estos equipos nosotros podemos acceder a cualquier sitio en la internet sin ningún problema. Las personas quieren conectarse a la red no solo para acceder a aplicaciones de datos, sino también para colaborar entre sí. La colaboración se define como el acto de trabajar con otras personas en un proyecto conjunto. La colaboración es parte también de la educación, porque los estudiantes necesitan colaborar para ayudarse mutuamente con el aprendizaje, para desarrollar las habilidades de trabajo en equipo que se utilizan en la fuerza laboral, y para también trabajar juntos en un proyecto en equipo. Un ejemplo de colaboración en línea son todas las comunidades que se crean en diferentes proyectos de software y de hardware, y que sirven para documentar, para reportar una falla, para dar soluciones a ciertas fallas y para agregar actualizaciones que ayuden a mejorar el proyecto. Por ejemplo, la comunidad de Cisco es un ejemplo de colaboración en línea. La computación en la nube nos permite almacenar archivos personales, incluso hacer copias de seguridad de una unidad completa en servidores a través de Internet. Se puede acceder a aplicaciones como procesamiento de texto y edición de fotos usando la nube. La computación en la nube es posible gracias a los centros de datos. Los centros de datos son instalaciones utilizadas para alojar sistemas informáticos y componentes asociados. Un centro de datos puede ocupar una habitación de un edificio, uno o más pisos, o un edificio completo del tamaño de un almacén. Por lo general, la creación y el mantenimiento de centros de datos son muy costosos. Por esta razón, solo las grandes organizaciones utilizan centros de datos privados, creados para alojar sus datos y proporcionar servicios a los usuarios. Las organizaciones más pequeñas que no pueden mantener su propio centro de datos privado pueden reducir el costo total de propiedad mediante el arrendamiento de servicios de servidor y almacenamiento a una organización de centro de datos más grande en la nube. Por motivos de seguridad, la fiabilidad y la tolerancia a fallo, los proveedores de nube suelen almacenar datos en centros de datos distribuidos. En lugar de almacenar los datos de una persona u organización en un centro de datos, se almacenan en varios centros de datos en diferentes ubicaciones. Los servidores pueden ser gratuitos o se ofrecen en un modelo de pago por uso, como pagar por el almacenamiento en línea. La nube utiliza Internet para proporcionar servicios. Un ejemplo de este es el servicio de almacenamiento en la nube que ofrece Mega.
donde te proporciona un almacenamiento gratis pero limitado. Para un almacenamiento grande de datos existe un pago por el servicio. La aplicación y servicio basado en las nubes que se ofrece en una nube privada son diseñadas para una organización o una entidad específica. La nube privada se puede configurar utilizando la red, aunque esto puede ser costoso de construir y mantener. Una nube privada también puede ser administrada por una organización externa con acceso estricto de seguridad. Una nube híbrida se compone de dos o más nubes, por ejemplo, una privada y una pública. La red de Powerline es una tecnología para redes domésticas que utilizan el cableado eléctrico existente para conectar dispositivos. Mediante un adaptador estándar de línea eléctrica, los dispositivos pueden conectarse a la LAN donde haya un tomacorriente. No es necesario instalar cables de datos y se utiliza poca o ninguna electricidad adicional. Mediante el uso de los mismos cables que transmiten electricidad, la red de línea de alimentación envía información mediante el envío de datos en cierta frecuencia. Las conexiones inalámbricas se ven mucho en zonas donde el cable y conexiones ADSL no son posibles. El proveedor de servicio de Internet inalámbrico, WISP, que es un ISP, un proveedor de servicio de Internet que conecta a los suscriptores a un punto de acceso designado o una zona activa mediante tecnología inalámbrica similares a las que se encuentran en las redes de área local inalámbrica. Los proveedores de servicio de Internet inalámbrico se encuentran con mayor frecuencia en entornos rurales donde los servicios de cable o DSL no están disponibles. Aunque se puede instalar en una torre de transmisión separada, típicamente la antena está unida a una estructura elevada existente como una torre de radiocomunicación. Y se instala una pequeña antena en el techo del suscriptor, al alcance del transmisor del proveedor de servicio de Internet inalámbrico. La unidad de acceso del suscriptor se conecta a la red conectada por cable dentro del hogar. Desde la perspectiva del usuario doméstico, la configuración no es muy diferente a la de una red DSL o el servicio de cable. La diferencia principal es que la conexión del hogar al ISP es inalámbrica, en lugar de establecerse mediante un cable físico. Pero de la antena que recibe el servicio ubicada en el techo del hogar del suscriptor, hasta el router que está dentro del hogar es una conexión típica de UTP u otro medio de conexión. El acceso no autorizado a la red de una empresa, organización y hasta una red doméstica sencilla brinda a los atacantes acceso a las informaciones personales de miles de clientes. Por esta razón, la seguridad de la red siempre va a ser una prioridad de los administradores. La seguridad de la red es una parte integral de la red informática, independientemente de si la red está en un hogar con una sola conexión a Internet o es una corporación con miles de usuarios. Asegurar una red implica protocolos, tecnologías, dispositivos, herramientas y técnicas para proteger los datos y mitigar las amenazas. Los vectores de amenaza pueden ser externos o internos. Muchas amenazas de seguridad hoy en día son externas. Virus, gusano y caballos de Troya. Estos contienen software maliciosos o códigos que se ejecutan en dispositivos de usuario. Spyware y adware. Estos son tipos de software que se instalan en el dispositivo de un usuario. El software recopila en secreto información sobre el usuario. Ataques del día cero, también llamado ataques de hora cero, se producen el primer día que se detecta la vulnerabilidad. Amenaza de atacante. Una persona malintencionada ataca dispositivos de usuario o recursos de red. Ataques por denegación de servicio. Estos ataques ralentizan o bloquean las aplicaciones y procesos en un dispositivo de red. Intersección y robo de datos. Este ataque captura información privada de la red de una organización. Robo de identidad. Este ataque roba las credenciales de inicio de sesión de un usuario para acceder a datos privados. También es importante tener en cuenta las amenazas internas. Se llevaron a cabo numerosos estudios que muestran que las violaciones de datos más comunes suceden a causa de los usuarios internos de la red. Esto se puede atribuir a dispositivos perdidos, robados o mal uso accidental por parte de los propios empleados o el mal uso de memorias USB dentro del entorno comercial, incluso hasta empleados maliciosos. Es importante abordar las amenazas de seguridad internas y externas.
No hay una solución única que pueda proteger una red contra las variedades de amenazas que existen. Por este motivo, la seguridad debe implementarse en varias capas y debe utilizarse más de una solución de seguridad. Si un componente de seguridad no puede identificar y proteger la red, otros pueden tener éxito. Estos son los componentes básicos de seguridad para una red doméstica o de oficina pequeña. Antivirus y anti-spyware. Estas aplicaciones ayudan a proteger los dispositivos finales para que no se infecten con software maliciosos. Filtrado de firewall. El filtrado de firewall bloquea el acceso no autorizado dentro y fuera de la red. Esto puede incluir un sistema de firewall ejecutado en un host que se implementa para impedir el acceso no autorizado al terminal o a un servicio de filtrado básico en el router doméstico para impedir el acceso no autorizado del mundo exterior a la red. Por otra parte, la implementación de seguridad de las redes de las empresas normalmente consiste en la integración de numerosos componentes de la red para controlar el filtrado del tráfico. La ideal es que todos los componentes funcionen juntos, lo que minimiza la necesidad de mantenimiento y aumenta la seguridad. Las redes más grandes y las redes corporativas utilizan filtros antivirus, anti-spyware, firewall, pero también tienen otros requisitos de seguridad. Sistema de firewall dedicado. Estos proporcionan capacidades de firewall más avanzadas que pueden filtrar grandes cantidades de tráfico de una manera más detallada. Lista de control de acceso. Estos filtran aún más el acceso y el reenvío de tráfico en función de las direcciones IP y las aplicaciones. Sistema de prevención de intrusiones, los IPS. Estos identifican amenazas de rápida propagación, como ataques de día cero o de hora cero. Redes privadas virtuales, o las VPN. Estos proporcionan acceso seguro a una organización para trabajar a nivel remoto. Con esto hemos terminado el capítulo 1 de esta nueva serie de Cisco CCNA. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.